Lo ideal es colocar lo que pesa más, lo más cercano a la espalda, y lo que pesa menos, lo más externo. Es decir, por ejemplo, el estuche tendría que ir hacia afuera, al final de todo. Los libros y las carpetas, lo que más pesa, lo más pegado a la espalda, para que él conserve el centro de gravedad de la mejor manera posible. Muy bien, pues vamos a pedirle a David que cierre ahora la mochila, que te la cuelgues, dígame. No. Lo ideal sería que no tuviera que llevar peso. Lo ideal sería que, como se están haciendo en algunos sitios, pues utilizar los iPads y utilizar las pizarras electrónicas y empezar a utilizar, pues evidentemente, todo lo que es informática y poder dejar los libros en casa, o al menos trocearlos también, o dejarlos en el cole en un armarito, ¿no? Eso sería lo ideal. David, ponte ya la mochila. Y la última recomendación, para agacharse y para levantarse con el peso, ¿qué tendría que hacer David? Pues en vez de agacharse agacharse doblando las rodillas. Es decir, David, tendrías que agacharte así para coger algo. Y descargarla y subirla así, para no hacer esfuerzos con tu región lumbar. Eso sería lo ideal. Pues con estos consejos nos quedamos, Alba, y sigan estas recomendaciones, porque así nos pesará un poquito menos la vuelta al cole. Sin duda hay consejos que pueden evitar problemas a largo plazo para esos niños, así que ténganlos en cuenta. Continuamos, nos vamos hasta Muel, donde comienzan hoy sus fiestas. No nos queremos perder ni el chupinazo ni el pregón. Lidia, buenas tardes, ya vemos y escuchamos ese ambiente festivo. Hola, muy buenas tardes a todos. En este momento los encargados de dar el pregón en las fiestas de Muel de este año en honor a la Virgen de la Fuente es la Peña El Antojo, y ahora están agradeciendo al resto de las peñas participantes pues la ayuda y el apoyo que han tenido, y así están respondiendo los muelenses. Vamos a escucharlos un poco. Los escopetados. Pero bueno, en este pueblo hay más peñas que vecinos casi. Pecados. El chupinazo. Y la charanga. Bueno, como veis, Alba, muchas peñas infantiles que les tomarán el relevo a los pregoneros de este año, porque también vienen pisando fuerte. Por aquí, miembros de la Peña El Antojo, enhorabuena porque sois los pregoneros. ¿Cómo sentís de dar este pistoletazo de salida a las fiestas de este año? Muy ilusionados por dar el pregón de fiestas de nuestro pueblo, porque a todos nos hacía mucha ilusión y aún nos quedan todas las fiestas para acabar el verano. Bueno, hay que decir que ellos van vestidos así porque se resisten a despedir el verano, porque según ellos ahora queda lo mejor. Lo mejor son las fiestas de Muel, por eso vais con flotadores, muy veraniegos. Os resistís a decir adiós a las vacaciones y al verano, ¿verdad? Exactamente, aún nos queda una semana para pasárnoslo bien, para mojarnos, para beber y para disfrutar. 5 días de fiesta por delante, lo que tenéis en Muel. ¿Que cómo se presentan este año? Pues con vaca, charanga, bebida en la peña, de paseo por ahí, toros por la noche y almuerzos que hace cada día una peña. Bueno, por aquí una preguntita más, porque os llamáis El Antojo. ¿No habrá alguna embarazada antes de la peña? No. Porque somos unas personas muy peculiares, que a cada uno nos gusta una cosa y somos muy diferentes, y por eso nos llamamos El Antojo. Bueno, voy a bajar a ver si puedo. Porque evidentemente las fiestas, como veis, hay una representación muy joven de los vecinos de Muel, pero también los no tan jóvenes disfrutan de estas fiestas. Vámonos por aquí, que yo tenía por aquí a un grupito de señores. Muy buenas tardes. A ver, hay mucha juventud aquí en Muel, pero ustedes también van a vivir la fiesta muy activamente. Sí. Nosotros a comer, a beber y a bailar. Y pues, poca cosa más, porque otra cosa ya casi no llegamos. Vamos, que las fiestas de Muel son para todas las edades, que ustedes las van a vivir casi tan bien como los jóvenes. Bueno, también como los jóvenes, no, porque ellos tienen una edad estupenda. Nosotros ya somos, aunque jóvenes, bastante maduros, pero vamos a participar en todos los actos, en todas las juergas, y con mucha alegría, y también con un poco de paz, porque si hay alegría y no hay paz... Claro que sí, hay que decir que esto de que las fiestas sean ahora en septiembre viene muy bien, porque esto de la depresión postvacacional con fiestas se lleva mejor. Hombre, una barbaridad. Bueno, vamos a aplaudir que acaban el pregón. Que viva las fiestas de Muel, ¿no? Y para mí van a ser las mejores de mi historia. ¿Y por qué? Porque tengo una nieta
que es la primera y va a ser reina de las fiestas. Bueno, eso es un orgullo y un honor para un abuelo. Un orgullo. Y invito a todos, a todos del pueblo y a todos de fuera que vengan a celebrar aquí con nosotros las fiestas. Claro que sí, invitamos a todos a que vengan a Muel. ¿Por qué hay que venir a las fiestas de Muel? ¿Por qué? Pues porque aparte de ser muy buenas, aquí es todo gratis. Aquí no se paga. La gente joven va a beber a las peñas. O sea que aquí viene un forastero y prácticamente no quiere gastarse en duros, no se lo gasta. Bueno, pues ya saben, los que se resistan a dejar el verano, los que quieran pasar 5 días de fiesta ininterrumpida y los que tengan ganas de comer y de beber, que vengan a Muel. Así que viva las fiestas en honor a la Virgen de la Fuente. Pues desde luego es una buena manera de no acabar el verano, de no querer terminarlo. De esto saben también mucho los vecinos del barrio de Delicias, que continúan de fiestas. Volvemos hasta allí porque ya les adelantábamos antes, Antonio, que esta tarde es tarde de ronda de jotas. Buenas tardes de nuevo, Alba. Atenta a este espectáculo que estamos viviendo y ahora hablamos. Bueno, Alba, no sé si me puedes oír porque la ovación que han recibido este grupo Arte Aragón es impresionante y es que fíjate la cantidad de gente que se ha reunido aquí en la Peña Delicias para disfrutar del adelanto de lo que se va a vivir esta tarde por las calles del barrio. Una auténtica ronda jotera recorriendo pues esas principales calles de este barrio de Delicias que está de fiestas. Y tenemos por aquí a Paco. ¿Dónde está Paco? A ver, Pepe. Lo hemos perdido. Pepe o Paco, me has dicho Paco, ¿no? Me dicen por ahí Pepe y digo, no, es Paco. Paco, a ver, Arte Aragón va a recorrer las calles del barrio. Las calles principales del barrio de las Delicias. O sea que todo el que se quiera acercar, bueno, ya hay muchísimo por aquí, ¿verdad? Imagino que luego se acercará más gente. Luego se acercarán muchísimos más, ¿verdad? Yo creo que sí. Paco, dime. ¿Te gusta la jota? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Una pregunta un poco absurda. ¿Ves Aragón Televisión? Ahí va otra pregunta absurda. Pues sí, la verdad que la veo, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Y ves la gira de Dándolo Todo Jota? Sí. Sí. Lo veo. Y aquí conocemos a alguien que ha participado, sí, ¿verdad? Hay uno que ha participado. ¿Quién es? Este gran cantador Pío Martínez de Pío, ¿verdad? Que lo vemos sí, ahí, exacto, ahí, cómo nos está mirando. Me voy a acercar a él, ¿eh? Paco, que me decían por ahí Pepe y no, es Paco. Pío, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nosotros bien. ¿Cómo fue la experiencia de participar en la gira de Dándolo Todo Jota? Bueno, pues muy bien. Es un programa, pues a pesar de que se hizo aquello un poco largo, porque quiero decir la grabación y todo eso, pero bueno, pero muy bien, la experiencia es muy buena, claro. ¿Repetirías? Hombre, claro. Seguro, ¿verdad? Y en mi pueblo, pues oye, claro. ¿Y ya sí. ¿Tienes plan para este domingo? Sí, hombre, tengo plan para este domingo ver la gira. Ver la gira, ya lo saben todos, a las 10 menos cuarto de la noche, sentados en el sofá, buen bol de palomitas y a ver, Dándolo Todo Jota, la gira. Segundo programa en Calatayud, casi nada, un auténtico lujo. Bueno, quieren escuchar a Pío, ¿verdad? En casa y aquí. ¿Quieren escuchar a Pío? ¡Sí!
Fíjate, pues Pío, además creo que nos has escrito una letra muy especial, ¿verdad? Claro. Pues vamos a escucharlo ya, venga, vamos con Pío. Venga, alusiva para Aragón, Televisión y para la Radio Delicias. Dedicado para todos. Para Aragón en abierto, para el barrio de Delicias, para Aragón en abierto, canto mi jota querida. Con el mayor sentimiento, con el mayor sentimiento, para el barrio de Delicias. Gracias a Jota, a la que nos han dedicado desde Delicias a Aragón Televisión, Aragón en abierto y también a ese barrio de Delicias. Volveremos a escuchar más Jotas, no se lo pierdan, pero recuerden que todavía tenemos que volver hasta Villamayor y a la Becerrada, que están disfrutando esta tarde sus vecinos. Más espectáculo y más vaquillas, ahí las ven después de publicidad en tan solo unos escasos minutos. No se vayan. Puede que pasen desapercibidos,